La pregunta que resuena en las gradas de cada circuito y en los despachos de los ingenieros más brillantes del mundo no es simplemente quién ha acumulado más trofeos en sus vitrinas, sino quién ha poseído la capacidad sobrenatural de someter la pista a su voluntad cuando todas las leyes de la física dictan que el desastre es inevitable. Hablar de Marc Márquez es hablar de un punto de ruptura sísmico en la cronología de MotoGP. Antes de su irrupción en 2013, el motociclismo de élite se regía por un orden establecido, una especie de manual no escrito sobre la elegancia, la trazada limpia y el respeto casi místico por el límite de adherencia del neumático delantero. Pero un joven de Cervera aterrizó en la categoría reina con una misión que iba mucho más allá de ganar carreras. Márquez llegó para demoler los cimientos de lo que considerábamos posible, introduciendo un estilo de pilotaje tan agresivo y revolucionario que obligó a cada piloto, desde el novato hasta la leyenda consagrada, a replantearse su propia técnica y su relación con el peligro sobre el asfalto. ¿Estamos ante el piloto más talentoso de la historia o simplemente ante el más valiente? Si quieres descubrir todos los secretos y las polémicas que rodean a MotoGP, suscríbete ahora para acompañarnos en este viaje por la velocidad pura. El dominio de Márquez en la pista no se puede explicar únicamente a través de la velocidad punta o de la potencia de su motor. Su verdadera soberanía reside en su relación íntima y casi incomprensible con el caos. Márquez es el arquitecto absoluto del salvamento, esa maniobra que desafía la lógica donde la motocicleta parece haber perdido toda oportunidad de recuperación, con la dirección bloqueada y el carenado rozando el suelo, pero que él logra revertir mediante un uso violento y preciso de su propio cuerpo. Al utilizar su codo y su rodilla como si fueran estabilizadores hidráulicos humanos, Márquez expandió el área de contacto y de control en plena inclinación, permitiéndole explorar ángulos de 66 grados. Hasta su llegada, inclinarse tanto era sinónimo de una caída segura, pero él convirtió lo extraordinario en una rutina dominical. Esta capacidad de bailar en el filo de la navaja de forma constante es lo que lo separa de cualquier otro piloto en la historia de MotoGP. Mientras que las leyendas del pasado buscaban la trazada perfecta para evitar el error, Márquez diseñó un estilo que utiliza el error como una herramienta de paso por curva, forzando a la máquina a comportarse de maneras que sus diseñadores originales ni siquiera habían previsto en sus simulaciones por ordenador. Pero el dominio de la pista requiere algo más que malabarismos técnicos, requiere una mentalidad de depredador que no reconozca jerarquías ni mitos. Desde el instante en que se apagó el primer semáforo de su carrera en la máxima categoría, Márquez dejó claro que el respeto hacia sus rivales, por muy legendarios que fueran, terminaba en el momento en que se bajaba la visera del casco. Su capacidad para absorber la presión ambiental y devolverla multiplicada por 10 hacia sus oponentes ha sido su arma psicológica más devastadora durante más de una década. Márquez transformó cada gran premio en un campo de batalla mental donde él siempre parecía tener la última palabra. Si un competidor intentaba frenar 10 metros más tarde, Márquez frenaba 15 metros después. Si alguien encontraba una línea alternativa en una chicane, él la asimilaba, la perfeccionaba y la utilizaba para adelantar a ese mismo rival en la vuelta siguiente. Ese hambre insaciable de victoria, que no se apaga ni con 8 títulos mundiales, es lo que define su tiranía deportiva. No es solo que sea más rápido que los demás, es que su voluntad de prevalecer es tan absoluta que termina por agotar la resistencia psicológica de cualquiera que intente seguir su estela durante 40 minutos de carrera. Sin embargo, el debate sobre quién domina realmente la pista se vuelve complejo cuando enfrentamos esta eficacia brutal contra el peso de la tradición. ¿Es más dominante aquel que gana por pura fuerza de la naturaleza o aquel que transforma la cultura del deporte para siempre? Márquez obligó a la industria del equipamiento a rediseñar las protecciones de los codos y las deslizaderas de las rodillas, cambió la forma en que los preparadores físicos entrenan a los atletas para soportar tensiones laterales inhumanas y forzó a las fábricas a buscar una flexibilidad en los chasis que permitiera ese estilo de pilotaje extremo. Pero este nivel de dominio tiene un costo personal y profesional inmenso que las leyendas más conservadoras solían evitar. Márquez ha vivido en un estado de guerra permanente contra el asfalto, lo que le ha llevado a sufrir lesiones que habrían terminado con la carrera de cualquier otro deportista. Esta dicotomía nos obliga a preguntarnos si su forma de dominar la pista es un don divino o una combustión interna que consume al piloto a una velocidad que compromete su longevidad. En la siguiente sección, analizaremos cómo se mide este dominio individual frente al legado eterno de aquellos que construyeron los pilares de este deporte y quién, cuando se disipa el humo de los neumáticos, merece ostentar la corona definitiva de la historia.
El mundo del motor está dividido. Unos eligen la elegancia de las leyendas de antaño y otros la agresividad indomable de Marc Márquez. Déjanos tu comentario y dinos quién es para ti el auténtico dueño de la pista. ¿Es suficiente la dictadura del tiempo por vuelta para derrocar la autoridad de las leyendas que definieron épocas enteras? El dominio de una pista de MotoGP no es un concepto unidimensional que se pueda resumir en una tabla de tiempos. Es una mezcla de carisma, influencia técnica y la capacidad de trascender el propio tiempo del piloto. Al comparar a Márquez con figuras de la talla de Giacomo Agostini, Michael Duhan o Valentino Rossi, nos enfrentamos a dos filosofías de poder radicalmente opuestas. Las leyendas clásicas dominaban creando imperios de estabilidad, respeto y una conexión emocional con las masas que parecía blindada ante cualquier ataque. Márquez, por el contrario, ha dominado mediante la deconstrucción agresiva de cada dogma que el motociclismo consideraba sagrado. Uno de los pilares más sólidos que sostienen la candidatura de Márquez como el dominador supremo es el nivel de competitividad de la era en la que le ha tocado reinar. Es un hecho indiscutible que el motociclismo actual atraviesa su periodo de mayor igualdad técnica y profesional, mientras que algunos mitos del pasado forjaron su leyenda en décadas donde las diferencias entre las motos oficiales y las privadas se medían en segundos. O incluso en vueltas de ventaja, Márquez ha tenido que imponer su ley en una parrilla donde 20 pilotos están comprimidos en menos de un segundo de diferencia. Dominar en estas condiciones de igualdad máxima requiere no solo un talento innato superior, sino una capacidad de análisis y adaptación en tiempo real que ningún piloto de la historia previa tuvo que emplear con tanta frecuencia. Cada curva, cada frenada y cada aceleración en el MotoGP moderno es un ejercicio de perfección donde el más mínimo parpadeo te expulsa del podio. En este contexto, que Márquez haya sido capaz de encadenar títulos y victorias de forma tan aplastante demuestra que su factor humano ha sido capaz de sobreponerse a la estandarización tecnológica de la electrónica y la aerodinámica. No obstante, la sombra de la vulnerabilidad es un factor que no podemos ignorar al medir el dominio real. La verdadera grandeza de una leyenda no se manifiesta únicamente cuando el viento sopla a favor y la maquinaria es perfecta, sino en cómo se gestiona el declive o la adversidad extrema. Márquez ha atravesado un desierto de cirugías, dolores crónicos y dudas que habrían aniquilado la moral de cualquier campeón corriente. Su regreso a la lucha por los puestos de privilegio es, posiblemente, su mayor acto de dominio, un triunfo de la mente sobre un cuerpo que le pedía clemencia. Pero los puristas de este deporte señalan que el dominio absoluto también implica la sabiduría de la conservación. Las leyendas más grandes sabían cuándo conformarse con un segundo puesto para asegurar un campeonato, entendiendo que la consistencia es una forma de poder. Márquez, fiel a su ADN de todo o nada, ha preferido muchas veces el riesgo de la caída antes que la seguridad del conformismo. Esta audacia lo convierte en el piloto más excitante que jamás haya rodado en una pista, pero también abre la duda sobre si su reinado es una tiranía sólida o una explosión brillante pero efímera en términos de tiempo histórico. Otro aspecto fundamental en esta comparativa es el impacto social y el control del relato deportivo. Dominar el asfalto es una proeza mecánica, pero dominar el corazón de millones de personas es una proeza política y mediática. Márquez ha tenido que desarrollar su carrera bajo la alargada y compleja sombra de Valentino Rossi, el piloto que convirtió el motociclismo en un fenómeno de masas global. Para un sector de la afición, Márquez siempre será el guerrero que destruyó la utopía romántica del deporte para instaurar una era de eficacia fría y pragmática. Sin embargo, para los nuevos entusiastas, él representa la verdad desnuda del motociclismo. Un hombre que se sube a la moto con el único objetivo de ser el más rápido, sin juegos de palabras, sin estrategias de relaciones públicas y sin miedo a las consecuencias. Su dominio es transparente, casi visceral. No hay filtros entre sus intenciones y sus acciones en la pista, lo que le otorga una autenticidad que muchas leyendas del pasado perdieron en favor de su propia imagen corporativa. Esta dicotomía entre el resultado matemático y la supremacía técnica es lo que realmente define el ecosistema de MotoGP en la actualidad. Si analizamos el dominio desde una perspectiva puramente evolutiva, Marc Márquez no solo ha ganado carreras, sino que ha mutado la genética del pilotaje profesional. Su soberanía en la pista no se basa en la hegemonía de una marca o en un motor superior, sino en una capacidad propioceptiva que le permite procesar la pérdida de adherencia milisegundos antes que cualquier otro ser humano, mientras que las leyendas de antaño dominaban a través de la gestión inteligente del margen de seguridad. Márquez ha impuesto un régimen donde el margen de seguridad simplemente ha dejado de existir.
Ha convertido el save o la salvada en una herramienta de paso por curva sistemática, algo que para sus predecesores era un evento fortuito y aterrador. Este nuevo estándar de oro que ha fijado Márquez actúa como una barrera psicológica para toda una nueva generación de competidores. Dominar la pista ahora exige una preparación física que roza la contorsión y una fortaleza mental capaz de ignorar el instinto de supervivencia de forma constante. Ya no basta con ser el más rápido en la trazada ideal. Para dominar hoy hay que ser el más rápido en la trazada del desastre. Por lo tanto, aunque las leyendas del pasado conserven sus récords de longevidad y títulos, Márquez ostenta el dominio de la ejecución pura. Él ha demostrado que la pista no es un camino estático, sino un elemento fluido que se puede moldear con una inclinación de 66 grados y un codo que sirve de timón sobre el asfalto. Esta batalla por el honor eterno sigue quemando neumático en cada circuito del mundo. Comparte este video con tus amigos moteros para ver quién de ellos se atreve a cuestionar el legado del piloto más extremo de todos los tiempos.